Durante siglos, las legiones romanas dominaron el campo de batalla no solo con disciplina y estrategia, sino con una precisión mecánica que pocos pueblos antiguos pudieron igualar. En el corazón de esa superioridad tecnológica había una máquina que no rugía como los sonagros, ni silbaba como las flechas, simplemente golpeaba silenciosa, letal, invisible. Su nombre, la balista. Este artefacto podía lanzar pernos de hierro a más de 100 kilómetros por hora, atravesar escudos, armaduras y todavía continuar su trayecto. Su impacto era tan devastador que no solo causaba muerte, sino pánico. Y sin embargo, muy pocos hoy recuerdan esta joya de la ingeniería romana. Aunque los romanos perfeccionaron la balista, sus raíces se hunden más profundamente hasta el ingenio helenístico del mundo griego. La historia comienza con un dispositivo rudimentario conocido como gastrafetes o arco de vientre, creado en el siglo V a.C. Esta especie de ballesta primitiva utilizaba la fuerza del cuerpo para tensar el arma y lanzar proyectiles con mayor potencia que un arco tradicional. Pero la verdadera revolución ocurrió en la ciudad de Siracusa, en Sicilia, cuando el tirano Dionisio I contrató ingenieros militares a tiempo completo, algo inédito en el mundo griego. A partir de sus talleres surgieron las primeras máquinas impulsadas por torsión, cuerdas de tendones o cabellos retorcidos que acumulaban una energía explosiva. Así nacieron los primeros catapultae y ballistae auténticas. Durante el asedio de Tiro en el 332 a.C., Alejandro Magno empleó estas máquinas no solo para atacar murallas, sino para limpiar las almenas de arqueros enemigos antes del avance final de sus torres de asedio. La artillería ya no era un lujo para el asedio. Se había convertido en una extensión del ejército en campaña. Sin embargo, los griegos nunca llegaron a integrar completamente estas máquinas en su doctrina militar. Las empleaban de forma puntual, defensiva, como herramientas auxiliares. Fueron los romanos quienes vieron en ellas un potencial mucho mayor, una forma de imponer control, precisión y terror desde la distancia. Cuando Roma comenzó sus campañas en el Mediterráneo oriental, entró en contacto con los reinos helenísticos que ya usaban estas armas: Siracusa, Macedonia, los Seleucidas. Los romanos, con su obsesión por la organización y la disciplina, no solo adoptaron estas máquinas, las estandarizaron, las adaptaron al campo abierto, las distribuyeron por todo el imperio. El punto de inflexión fue el asedio de Siracusa en el 214 a.C. Durante la Segunda Guerra Púnica, las tropas romanas, comandadas por Marco Claudio Marcelo, enfrentaron una defensa brutal. Según Plutarco y Tito Livio, el propio Arquímedes diseñó las máquinas que repelieron los ataques romanos con una precisión que rayaba en lo sobrenatural. Pernos que destruían embarcaciones, piedras que caían desde lo alto con fuerza aplastante y máquinas que apuntaban con tal exactitud que parecían tener voluntad propia. Aunque Siracusa finalmente cayó, los romanos tomaron nota. A partir de ese momento, la artillería no sería más un complemento ocasional. Se convirtió en parte integral de cada campaña. Para la época de Julio César, no había legión romana que no incluyera ingenieros artilleros, los ballistari, y una dotación completa de balistas, desde modelos portátiles hasta enormes piezas de asedio. En Alesia y Abarico, César empleó estas máquinas no solo para destruir fortificaciones, sino para controlar el perímetro, frenar salidas enemigas y mantener bajo fuego constante a los defensores. La balista no solo mataba, organizaba el caos, y eso era profundamente romano. A simple vista,
Una balista romana podía parecer una ballesta colosal montada sobre un bastidor de madera, pero era mucho más que eso. Era una obra de cálculo y diseño milimétrico. No se trataba de fuerza bruta, sino de precisión matemática. Cada parte de la balista estaba medida según proporciones establecidas por ingenieros como Vitruvio, el célebre arquitecto del siglo I a.C. Para los romanos, un arma así no se improvisaba. Se diseñaba como una ecuación letal en madera, metal y tensión. El corazón de la balista eran sus dos columnas verticales, llamadas cheek pieces, que albergaban los resortes de torsión, gruesas cuerdas de tendones animales o incluso cabello humano retorcidos y empapados en vinagre para conservar su elasticidad. A mayor tensión, mayor energía acumulada. Cuando los brazos de lanzamiento eran girados hacia atrás mediante un torno de manivela, las cuerdas se comprimían con una fuerza explosiva. Al soltar el gatillo, esa energía se liberaba de inmediato. Los brazos giraban violentamente hacia adelante. No era un disparo en arco como el de una catapulta. Era una línea recta, silenciosa, sin aviso y casi siempre mortal. En el centro, entre los brazos, se encontraba una ranura larga y lisa, el canalis. Allí se colocaba el perno o dardo de hierro que podía medir hasta 1 metro de largo. Esta guía garantizaba una trayectoria precisa al momento del disparo. Algunos modelos avanzados incluso incluían canales reforzados con metal para aumentar la durabilidad y evitar desvíos. Todo estaba diseñado para maximizar la eficiencia. El tamaño del agujero, donde iban las cuerdas, el largo de los brazos, el grosor del bastidor, cada medida seguía fórmulas proporcionales. Para tensar la balista se necesitaba un equipo coordinado, al menos 4 hombres. Uno colocaba el proyectil, otro giraba el torno, un tercero revisaba la tensión de las cuerdas y el cuarto daba la señal. Disparar una balista no era simplemente jalar una cuerda, era una operación meticulosa. Además, los ballistari debían tener en cuenta las condiciones climáticas. La humedad podía aflojar los tendones y el calor extremo podía hacerlos encogerse y partir los brazos. Por eso era común que estos especialistas ajustaran la tensión varias veces al día, como si afinaran un instrumento musical. Un solo error podía resultar en un disparo fallido o en una máquina destruida. Gracias a este diseño estandarizado, las piezas de una balista podían fabricarse por separado, transportarse con facilidad y montarse en pocas horas en cualquier punto del imperio. Las legiones llevaban consigo no solo soldados, sino también cajas con tornillos de bronce, resortes de tendón, piezas de madera numeradas y manuales de montaje. Era una logística militar sin precedentes. Cada campamento romano incluía plataformas elevadas en las esquinas para montar balistas. Desde allí se podía cubrir toda la extensión del perímetro, disuadiendo ataques nocturnos o emboscadas de caballería. Incluso dentro del caos del combate abierto, estas máquinas podían desarticular formaciones enemigas antes de que llegaran al contacto físico. La balista no era una curiosidad mecánica, era una prolongación del cerebro militar romano, y detrás de su estructura de madera y cuerda latía el pulso del imperio. Disciplina, cálculo y poder silencioso. A diferencia de otras armas de asedio, la balista no advertía su llegada. No lanzaba piedras en parábolas ni generaba estruendos antes del impacto. Su disparo era seco, directo, brutal. Un perno de hierro podía atravesar a un soldado y al compañero que tenía detrás. No había arco en el aire, no había tiempo para reaccionar, solo muerte inmediata. En los asedios más duros del imperio, como en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el historiador Flavio Josefo relata que los defensores temían más a las máquinas romanas que a los soldados. Los cuerpos volaban de las murallas,
Los miembros eran arrancados y los gritos se mezclaban con el choque de los proyectiles. La balista no solo destruía, desmoralizaba. En contextos de batalla abierta, los comandantes romanos la usaban como si fuera un francotirador moderno. Se apuntaba a los jefes enemigos, estandartes, caballería ligera. Bastaba un disparo certero para sembrar el pánico. Imaginen la escena, un líder tribal al frente de su ejército arengando a sus hombres, y de pronto un perno lo atraviesa y su cuerpo cae sin vida. El efecto psicológico era devastador. El enemigo podía perder la cohesión antes siquiera de luchar. Los romanos comprendían muy bien ese poder invisible. Sabían que en la guerra antigua, más que fuerza bruta, la percepción de poder era vital, y la balista se convertía en el arma perfecta para ese mensaje. Podemos matarte sin que lo veas venir. Incluso en el mar, la ingeniería romana encontró formas de aprovecharla. Versiones más pequeñas, como el Escorpio, eran montadas en proas de barcos de guerra. Durante la famosa batalla de Accio en el 31 a.C., las naves de Octavio, futuro Augusto, usaron artillería para dañar velas, romper mástiles y despejar cubiertas enemigas antes de abordar. Era una combinación perfecta, maniobra naval y precisión letal. Pero todo imperio tiene su ocaso. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, se perdió también la estructura que hacía posible la existencia de estas máquinas. Se extinguieron las escuelas de ingeniería, se dispersaron los ballistari y se olvidaron los tratados técnicos. Durante siglos, Europa apenas conservó ecos de esa tecnología. Solo en el Imperio Bizantino surgieron variantes más pequeñas como la Cheiro Ballistra, pero nunca con el alcance ni el impacto de su antecesora. Sin embargo, el legado de la balista sobrevivió de otras formas. Las ballestas medievales heredaron sus principios. Las grandes armas de sitio como los trabuquetes adoptaron su lógica de cálculo y siglos más tarde, mentes como Leonardo da Vinci redescubrirían los tratados de Vitruvio y volverían a trazar esos antiguos planos maravillados por una máquina que siglos antes había convertido la guerra en geometría pura. Porque la balista no fue solo una herramienta bélica, fue una declaración de principios. En ella, Roma expresó su obsesión por el control, la disciplina y el orden en medio del caos. Y cada vez que una de esas máquinas disparaba un proyectil recto, silencioso y mortal, era como si el propio imperio afirmara: el mundo no pertenece al más fuerte, sino al más preciso. Si este viaje por la ingeniería militar romana te pareció tan impresionante como a nosotros, suscríbete ahora a Imperium y activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Cada semana exploramos los secretos mejor guardados del poder de Roma. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que alguna civilización antigua superó a los romanos en precisión y disciplina militar? Gracias por acompañarnos hasta el final.